Hola, hola, hoy estamos con Edu Rejón, ¿cómo estás? Muy bien, nada, encantado de estar con vosotros, como te decía. Eh, ¿Estás nervioso o con ganas de que llegue el viernes, que preparas dos estrenos? Ajá. Estoy con ganas, estoy deseando, porque bueno, ya sabéis que pues, todas las películas tienen un proceso largo, ¿no? Ahora pues estamos con los preestrenos esta semana, pero yo lo que estoy deseando es de que llegue al público, de ver la acogida del público, al que al final es para lo que hacemos esto, ¿no? Vamos a ir por partes porque este viernes 24 de mayo estrenas Historias y Segundo Premio. Vamos a empezar por Correcto. Historias. Quiero que Ujú. me cuentes de qué trata, cuál es la historia de Historias. Pues historias son varias historias cortitas, digamos, Ujú. que no quiero desgranar mucho porque creo que algo de lo bonito de la película de historias es cómo te va envolviendo con cada una de esas historias para al final contar algo de forma conjunta, ¿no? Sí, Contar algo que tiene que ver con, ya te digo, no quiero desvelar mucho, pero contar algo que tiene que ver con todos nosotros, con la vida, con los conflictos a los que la vida nos va sometiendo en nuestras diferentes etapas sí. y, y creo que lo consigue además, creo que lo consigue la peli. Así que la recomiendo mucho de una forma peculiar y lo consigue. También es un poco ese reclamo de los sentimientos como nexo entre las personas, que viene cada Sí, uno de su padre y de su madre eso es. y cada uno de lugares distintos. ¿Cuál ha sido ese vínculo con tu personaje? Eh, bueno, pues por la forma de trabajar de Paco, siempre uno, de Paco Sepúlveda, que es el Sí. director de historia, él siempre busca que los actores, las actrices que trabajamos con él, pues metamos, digamos que el trabajo sea muy personal, ¿no? Y Ujú. entonces no hay forma, trabajando con Paco, no hay forma de escaparse de meter eso tuyo personal. Podría decir la historia que rodo con Paco y con Elena Caitani, la Sí. rodamos ya hace tiempo, 2019, me Ujú. parece que fue 2020, con lo cual ya tengo que hacer un ejercicio de recordarme en qué estaba yo en ese momento. Además cuento que fue la historia que luego lanzó a Paco a ir rodando el resto de historias para construir la peli. Sí. Fue la primera que rodamos. Pero sí, digamos, yo me acuerdo que me agarraba mucho a la frustración esta frustración que sientes muchas veces cuando te estás peleando con alguien pero no te quieres pelear. Sí. ¿Sabes? Cuando en realidad te estás enfadando para llevar, que nos pasa con los padres, con la pareja, con tu hermano, tu hermana, ¿no? Te estás peleando para llevar razón, pero hay una parte de ti que está diciendo, pero si te quiero mucho, si no me quiero pelear, Ese pero quiero cariño llamar. que aporta además confianza. Sí. Sí, la pelea siempre que tenemos con el amor, ¿no? Ya sea, ya digo, cualquier tipo de vínculo que lleve amor, que es como queremos querer, pero a la vez queremos que nos quieran, que nos validen, ¿no? Que nos den la razón. Y a veces los amores pasan por no darnos la razón y obligarnos a crecer también. ¿Tu personaje en la película cómo se llama? Edu, Edu, como tú, entonces no hay nada más personal que se llame el nombre. como tú. ¿Fue difícil llegar al final del guión sin emocionarse? Eh, la verdad que sucedía. ¿Lo has visto? ¿Has visto Eh, la peli y la eh, escena? no he podido verla, me estoy ¿No has podido reservando verla? para hacer maratón este viernes. Vale, vale, no te preocupes. Bueno, no, porque es que como me has preguntado por lo de la emoción, digamos que sucede. A mí, yo por mi forma de trabajar no intento ni evitarla ni cerrarla. Hay veces Ujú. que un personaje te pide no mostrar las emociones, este no era el caso, con lo cual era un personaje que podía mostrar las emociones perfectamente, con lo cual no me he encontrado ante esa dificultad porque ni siquiera la buscaba de no mostrar las emociones. Es además la última película de Juan Diego y Sí. creo que no hay mejor historia que la de compartir elenco con él. Totalmente. A mí es En- algo que me emociona profundamente, que Sí. me hace sentirme.
muy afortunado. Me habría encantado además compartir plano con él y haber trabajado con él en persona. Eso no sucedió, pero bueno, es un actor que admiro de siempre, de bueno, cuando yo no sabía que me iba a dedicar a esto, cuando era un niño espectador. Sí. Juan Diego como andaluz, como actor, era por su forma de trabajar, era para mí un absoluto referente. Y me, como parte de la historia de la película, además, y parte de mi historia con la película, me emociona muchísimo esa escena suya, muchísimo cada vez que veo la película. Es lo bonito también de esta película, porque dices que no compartes escenas con él, no compartes pantalla con él, pero de alguna manera os habéis relacionado, por lo que te digo, por esos sentimientos que se prenden nexo entre todos vosotros, que creo que la Sí. película no es lo que dura en una sala de cine, que creo que esa película va un poco más allá para el espectador. Y también para nosotros, sí, Sí. por la propia naturaleza de la película, que es una película muy de autor, donde está muy unida al vínculo personal con Paco, a los vínculos entre nosotros, entre el equipo. Y bueno, que es una película que a mí ya me produce mucha emoción que llegue a las salas de cine. Es algo, un regalo, es algo totalmente inesperado. Que aquello que empezamos grabando Paco, Elena y yo en Cádiz, ahora cabe en una distribución nacional en películas Sí. de cine. Y que encima se acabe sumando gente a la que le mueve contar eso mismo, Ujú. como Luisa Gabasa, como Emilio Gutiérrez Cava, como Juan Sí. Diego, como Maggie Cibanto, bueno, sí, me emociona mucho, la verdad. ¿Y cómo de A emocionante mí fue? a mí me hace decirme, ¿qué hago yo aquí con esta gente? O sea, O sea, que es momento de empezar a creérselo. bueno, no sé si eso pasa alguna vez, pero sí, como decir, bueno, a lo mejor por algo será que estoy aquí con esto. Sí. ¿Y cómo fue ese preestreno en el Festival de Málaga? Pues fue muy bonito por todo esto que te cuento. Yo me acuerdo que mi representante, Álvaro Luis Calles, que es un pedazo de representante, Ujú. estaba muy apenado porque no iba a poder venir. Y yo le decía, Álvaro, no te preocupes, es que justo en esta película, con este equipo, estoy en familia. O sea que Sí, Paco y Elena son amigos y espero que lo sean siempre. Y es una sensación para mí de esa peli de eso, de familia, Why Not, la productora que ha crecido alrededor también de esta peli de Paco Sepúlveda, pues es que eso, son amigos. sí. Entonces, Habéis creado esa familia y sí, además del Festival de Málaga te volviste más que contento también por ese Biznaga de Oro por segundo premio. totalmente, totalmente. Em, la película, vamos a pasar ahora al segundo premio, que también se estrena este viernes, 24 de mayo. Segundo premio cuenta la historia, aunque el tráiler rece que no, pero cuenta un poco la historia de la Banda de los Planetas, un grupo indie de la década de los 90. ¿Está hecha para fans o es una película que va más allá, que puede verla cualquiera? Cuéntame. Sí, bueno, el tráiler no dice un poco que no, el tráiler dice literalmente, esta no es una película Lo sobre los... tacha, pero Sí, tacha sí. el no. Tacha, y luego tacharlo, porque ahí estamos, ¿no? Para decidirlo. Isaki, cuando habla de la peli, dice que es una película sobre la leyenda de los planetas, ¿no? Sí, Eh, basándose en cosas que algunos dicen que ha pasado, otros que no se acuerdan, qué tal, y que la peli va sobre la leyenda de los planetas, que no... Y aparte de sobre la leyenda de los planetas, y contestando también a tu pregunta, ujú, pues va del trabajo del equipo y del trabajo en equipo y de trabajar por algo en lo que crees y de la amistad. Un sí, poco como te contaba con historias, ¿no? Y la peli va muy de eso. Entonces, yo creo que es una peli en la que cualquier persona, sea o no sea fan de los planetas, cualquier persona que haya tenido un deseo, que haya luchado por él, que se haya visto en ese conflicto de si peleo por esto, me pierdo, puedo perder una amistad o si, bueno, creo que cualquier persona que se haya visto ahí, dedicando más horas a su trabajo y peleándose con su pareja por las horas a las que vuelva. Cualquier persona que se haya visto en esa, creo que se va a sentir identificada con la película, porque habla mucho de eso, ¿no? De la sí. ambición, de tus deseos y de quién te rodea.
también en lo que comentas, que en un grupo de música, al igual que pasa también con un elenco de actores, actrices, pero en un grupo de música que tienen que ir, se pasan un verano entero recorriendo festivales, que al final tienes que crear un grupo. Yo soy muy fan del género indie, es mi género favorito. Y no sé si conoces un poco la historia de Super Submarina. Sí, Pues sí. lo que le pasó que ahora se han vuelto a unir para contar su historia y a mí me gusta que se empiece a ver que el recorrido de un grupo indie no es que se ponen delante de un escenario, tú lo disfrutas y se van a su casa. Es que detrás de todo eso hay una historia que contar, hay una historia que ellos mismos sufren como banda, también como las partes, sus managers que no se ven. Porque en este caso tú en la película de los planetas tú haces de manager, tú haces de Santa. Yo hago el manager y sí, de Santa, efectivamente, el manager de ellos, que como estás contando tú, a raíz de, además, yo conocía el mundo de los managers de actores Ujú. y, y a raíz de la película, pues empecé a investigar, a hablar con managers musicales y descubrí que también están muy metidos en todo el proceso de producción, casi el proceso creativo, ¿no? Y descubrí, como tú estás contando, cómo el proceso de creación de un disco, de una canción Sí, en los grupos musicales, cómo tiene de colectivo, ¿no? Que me maravilló, cómo es un proceso totalmente colectivo sobre el tipo de música, sobre las letras, sobre cómo el productor está ahí también opinando sobre la textura de las canciones, ¿no? Y esto me encantó. Y también pensé, vaya tela, ¿no? Qué exigente para las relaciones sí. estar discutiendo y decidiendo en grupo casi cada paso, ¿no? Mm. Yo eso lo veo más humano que el hecho de que te digan tienes que hacer esto y lo haces. Claro, En el claro, ámbito de la música me refiero. humano es, pero exigente también, Exigente, exigente muchísimo más, claro. porque claro, entran todos los, esto puede llevar a una cantidad de roces o que al revés, los roces personales Sí, te los lleves a la sala de ensayos o de grabación, que bueno, sí, entiendes también, ¿no? Porque a veces los grupos, por muy bien que se lleven, digan, hasta aquí tengo necesidad de claro. hacer mi grupo individual, o bueno, mi grupo individual es un poco Sí. contradictorio, como levantar mi propia música para Mm. contar esto es lo que yo creo, ¿no? Y aquí, pues, con ellos cuento esto. Bueno, claro, cuando lo ves un poco desde fuera, dices, pero ¿por qué si os va muy bien, ¿no? Os va Pero muy bien, dices, pero eso es lo que hacemos ver, pero no realmente lo que claro, tenemos, que al final claro. las cosas de tanto trabajar, de tanto discutirlas, a lo mejor cada uno puede tener su... O eso, o como grupo han pactado, y porque es lo que están de acuerdo, tocar Mm, un tipo de música determinada. Pero cada uno totalmente. de sus miembros puede tener la necesidad de tocar una música un poco diferente, que se ve con la carrera de Eric, ¿no? De los planetas, Eso como es. toca muchísimos palos diferentes, porque, bueno, es un tío muy creativo y con mucha inquietud, y él lo que no toca en los planetas lo va tocando por ahí en otro sitio. ¿Cómo ha sido el proceso, sobre todo para ti, de recrear una película como segundo premio que está dedicada a una banda tan mítica? Pues claro, para mí es un poquito diferente. El proceso de la peli ha sido muy duro por muchas cosas, Mm. para la producción, para el equipo artístico, porque, bueno, sabréis porque lo han contado que al principio la iba a dirigir otro director, Sí, luego entré efectivamente, aquí. sí, Y entonces, para Cristóbal, el productor que ha hecho un trabajo increíble con la película, pues ha sido un proceso lento, duro, con muchos momentos de pensar que no lo iba a conseguir. Luego ellos tenían el empeño yo creo que muy acertado, de al ser una película en la que se toca en directo, en la que hay mm, mucha música, querían que esa música fuese como los diálogos, en directo, no querían que fuese música grabada, como a sí, veces pasa en otras películas, ni un playback, querían que fuese la música de esa toma, directo. Y entonces buscaron cantantes de Granada que son los sí, que hacen los planetas. Entonces, para ellos, para algunos, entrar en ese trabajo que no es el suyo, de la actuación, pues fue mucho más lento y más complicado. Yo entro en una fase de la película en la que ya todo está mucho más rodado y para mí, todo eso, esa dificultad que ellos cuentan, para mí es solo un gustazo, porque sí, entro en una maravilla de equipo.
hiperprofesional en algo que no se da a veces en todos los trabajos, de un trabajo conjunto con el director, con cada uno de los departamentos, con vestuario, con arte, en la que creamos el personaje, mi personaje Santa, lo Mm. creamos de forma conjunta, lo que es una maravilla y un privilegio trabajando en esto, ¿no? Decías que Cuando conseguimos hacer ese trabajo en equipo. ese trabajo en equipo y ese trabajo también personal al que, por el que se desvive el manager, y del cual también tú has descubierto un poco, como me contabas, ¿un manager tiene vida social o se dedica 24/7 a la banda o a los actores, actrices en este caso? Pues no, no quiero desvelar mucho de la peli, pero sí que para mí, Santa, mi personaje, y mira, me emociona hablar de él y todo, para mí, debía ser un vehículo de ese conflicto, ¿no? Alguien que con más edad que ellos, por un lado, tienen la necesidad que ellos hagan su trabajo, claro. Sí, Eh, por otro lado, entiende perfectamente lo que ellos están viviendo ya desde los años, ¿no? Desde unos años pasados. Y bueno, y es alguien que les quiere servir, que cumplan sus sueños y sin a la vez pierdan su vida. No sé, para mí era como un vehículo, Santa era un vehículo de este conflicto, ¿no? Era como de ellos, era alguien como que ese conflicto ya lo había vivido y, y, y ya, ¿cómo decir? Como un conflicto que entiende, pero que ya no lo vive en su carne. ¿Sabes? ¿Sabes? sí. Como cuando vas al terapeuta, ¿no? Tu terapeuta entiende ese conflicto, pero no lo está viviendo él, ¿no? Pues algo así, algo así. Oye, ¿y cómo ha cambiado también la música desde los 90? ¿Cómo ha cambiado con respecto a ahora que no hay mayor artista indie que el grabarte desde tu casa y publicarlo cuando te dé la gana? Claro. Y perdona, y ahora que hablas tú de los 90, para mí Santa también era una oportunidad para atraer el mundo de los 90 de Sevilla, que yo conozco, y Sí, del rock sevillano. Silvio, no sé si conoces Silvio Fernández Melgarejo, pero bueno, todo el rock ese sevillano tengo muchos amigos que son músicos en Sevilla, el mundo de la Alameda de Sevilla, del fan club, todo esto. Pues para mí Santa también era una forma de traer a esta de gente traerlo, sí. que algunos, como tú dices, ahora hoy en día acaban pues en Spotify o en alguna de estas, pero Ujú. que en los 90 pues eran gente que tocaban en bares y su vida era pues tocar en bar, luego relacionarse con amigos ahí y tal y haber compartido esa música y ya está, sin más ambición que esa, ¿no? Y bueno, para mí Santa también era una forma de traer ese mundo ahí Qué bueno. a- al cine, que es algo que me encanta de la película de Segundo Premio, cómo lo andaluz está presente sin ser cliché. Me encanta eso de la peli. Oye, pues eso es lo mejor porque hay un montón Bueno, siempre que alguien se refiere pues, a Andalucía sobre todo, tiene como lo más superficial, pero es lo que tú dices, al final una película que se base en lo que hay detrás, sobre todo tú que lo has vivido, eso va a ser sobre todo para el espectador que no haya podido vivirlo o el que sí que lo ha vivido, traer de vuelta esos sentimientos, un poco esos hace 30 años ya, y que sea incluso una emoción añadida a la película. Sí, Qué bueno. es que este mundo existe y lo conocemos poco fuera, a veces fuera de Sí, Andalucía. Granada es un microcosmos hay musical donde hay muchísimos grupos de música, muchísimas salas de conciertos y se sabe poco de eso, ¿no? Muchos productores claro. musicales. Y no es solo Granada, pues no es solo la Alhambra y las tapas, ¿no? Y a veces no, eso no llega, ¿no? Y me encanta de la peli que retrata eso también. Esa otra parte de Andalucía quizás menos conocida, más lejana del cliché, más lejana del cliché y me gusta mucho. A mí me gusta cuando yo voy a alguna ciudad de España. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Barcelona, que hicimos un free tour y dijimos, no, no, pero llévanos a los sitios, a los bares donde hayan nacido las bandas. No nos Ah, sí, enseñes mira. lo típico que conocemos de cultura general, pues esto es lo mismo, en Andalucía también. Hay un montón de sitios donde han nacido esos artistas que es historia más que es historia de la ciudad.
Pues este es uno de los atractivos del segundo premio, Qué que bueno. se han ocupado de recrear todo ese mundo y esos sitios, el planta baja, recreándolo como era Sí. a finales de los 90. Así que ese free tour que te pegarías en Granada, te lo puedes pegar en la peli, con la peli. Y si en vez de quedarnos en los 90 retrocedemos un poco más en el tiempo y nos vamos a 1940 en Huelva, con Gianni Tozzi, Llegamos a la operación Barrio Inglés. ostras, pasas de dos películas que estrenas de manera seguida a una serie que estrena un episodio semanal. Eso es. Eh, que yo en esa serie tengo un personaje que es la trama principal del episodio 3 Ujú. que ya ha salido, pero que pueden ver en RTV Play. Sí, Se puede ver, o quien tenga pues plataformas las puede ver ahí en la plataforma que todavía está. Y si no, eso en RTV Play. Y es una serie que, bueno, yo voy viendo cada semana. Y que para mí está bastante bien, la verdad. El resultado es bastante digno y sobre todo que cuenta una historia súper curiosa. A mí me parece como el gran acierto de la serie, que es llevarse ese mundo de espías de la Segunda Guerra Mundial, que normalmente vemos en películas, ¿no? Con Alemania de escenario, con sí. Polonia, pues eso, traérselo a Huelva. A mí me encanta. Ese mundo de espías. Yo siempre, cuando veía esas películas, yo decía, joder, qué suerte estos actores poder hacer de espía, ¿no? Y de repente verme en eso, ¡buah! Y siempre se Pues ve ha sido una gozada. como muy lejano y además un tema que han tratado un montón de películas, incluso series, pero lo que tú dices me parece innovador al 100% que se haga aquí, porque se ha rodado Claro. también en Sevilla. Entonces, me parece lo que yo creo que es lo que necesita tanto la televisión como el cine, la idea de Operación Barrio Inglés. A mí me gusta mucho porque ahora mismo un montón de guiones se basan en cosas que ya estaban escritas y se traen ahora a un nuevo formato, pero en este caso, esta serie es todo lo contrario, porque lo renueva. Claro, es original, es una historia original, digamos, agarra un hecho histórico cierto, que las minas de Río Tinto Mm, y que eran explotadas por alemanes ingleses, digamos, y otro hecho que no sé si conoces, la gente no conoce, y fue, creo que se llamaba Operación Valkyria, no, Valkyria fue, no recuerdo ahora el nombre, pero un hecho real que sucedió que fue que los aliados trajeron un cadáver de Inglaterra, de un vagabundo, sí, a esa zona de Huelva, de las costas, tal, le pusieron un mensaje y lo tiraron al mar con la esperanza de que a lo mejor lo cogiesen los alemanes y pensasen que habían capturado información. Y con esto despistar sobre la fecha del desembarco a Normandía, creo, el sitio y así, como falsa información, ¿no? Como una fake news. sí, sí, sí. Y Es que es, sucedió, encontraron el cadáver, pensaron que habían localizado un cadáver de un espía inglés y de ahí va creciendo la trama ya ficticia de Operación Barrio Inglés, digamos. es que no sé, yo estoy muy, a mí me encanta el cine, me encanta ver un montón de series y estoy como emocionado por lo primero por lo de Operación Barrio Inglés, por esto que me cuentas, que de todas las producciones que se han hecho, no sé si alguna habrá tocado esto, pero muy pocas y es algo tan Que yo- innovador. Con segundo premio también estamos abarcando la historia de un grupo que existía, pero la leyenda, cosas que nadie sabe. Y con historias estamos contando 11 historias que se entrelazan entre sí, pero que cada una cuenta una cosilla y que sirve para el espectador para, también para aprender. O sea, estoy emocionado porque estamos hablando de tres proyectos completamente distintos, tanto entre ellos como lo que se hace últimamente, no solo en España, sino en Hollywood. Bueno, yo estoy muy emocionado de haber trabajado en ellos y me siento muy afortunado y además, en mi caso en concreto, pudiendo hacer trabajos tan diferentes en Operación Barrio Inglés, no sé si te he contado, pero
aparte del tono, ¿no? Pues con Sí. Isaki la puesta en segundo premio, el tono es como muy realista, con Paco Sepúlveda también, más Ujú. en lo emocional en el caso de Paco, y con digamos, un tono de narrativa muy diferente. Y en Operación Barrio Inglés vamos a un tono pues de película de espías, donde Sí. además yo en concreto mi personaje es italiano que habla español, con lo cual pues me puedo pegar ese gustazo como actor de hacer un personaje de otro país, de hacer acento y espía, doble espía. Bueno, o sea, para mí fue divertidísimo. Y entonces poder mostrar tres trabajos tan diferentes a la vez, pues la verdad que bueno, es una suerte. Me siento muy afortunado, sí. Tres Y que, y que proyectos. encima y Sí. que encima se estrenen el mismo día. Se estrenan Sí. Historias y Segundo Premio se estrenan el 24 de mayo, los dos el mismo día. Así que sí, bueno, pues oye, digo, qué guay, ¿no? Esos tres proyectos con tres personajes distintos, pero entre Gianni, Santa y Edu, tu personaje en historias, ¿quién sería el mejor compañero para ir este viernes al cine a hacer maratón de historias y segundo premio? Hombre, el mejor depende de los gustos de cada uno. El más tranquilo, seguramente el que menos problemas te va a meter sería Santa, yo creo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, sí, el que más se tiene aceptado a sí mismo, yo diría que es Santa. Gianni te la puede liar en cualquier momento. Gianni, como buen italiano, te hace una maqueta y de repente no sabes dónde está el reloj. Y, y el otro es un volcán. El Edu es un poco volcán que también es susceptible, vulnerable, que no sabes por dónde te va a salir. Qué bueno. Oye, pues yo recomiendo que la persona que vaya ahí se busque a la mejor compañía o incluso, como si va solo, también ir al cine Sí, solo. bueno, ir solo al cine es un planazo. Es un planazo contigo mismo que incluso te autodescubres. Así que, lo dicho, este 24 de mayo esperamos historias y segundo premio y seguimos viendo en televisión española Operación Barrio Inglés. Muchas gracias Sí, sí. por estar con nosotros No y a te ti por deseo el mucho interés, de verdad. éxito. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. A ti. Abrazo.